Bueno, estamos con Hugo Santos desde Ushuaia. Mucho tiempo sin conversar con vos, Hugo. Te agradezco el rato este que vamos a compartir. Eh, ¿Cómo andás vos, antes que nada? ¿Y qué te ocupa por esta etapa? Vos fuiste mucho tiempo director, bien recuerdo, del Museo del Fin del Mundo. Bueno, docente del ámbito de la historia. ¿Y cuántos años hace que estás en Ushuaia ya viviendo? Eh, hace más de 35 años, creo que ya 37 con este año. Sí, hace mucho. Más tiempo viviendo en Ushuaia que en Buenos Aires, porque me fui de Buenos Aires cuando tenía 30 años, así que hace más de 36 años, casi 37, que vivo acá en Tierra del Fuego. Y hace 10, va a ser 10 ya, que estoy jubilado. Así que ahora, básicamente, el tiempo que tengo acá en Tierra del Fuego lo reparto en hacer actividad política, cierta actividad política, en un espacio que se llama La 23, con gente del peronismo, pero bueno, que no está en ninguna de las orientaciones internas que hay acá en Tierra del Fuego, son bastante independientes. Y después, bueno, viste que yo escribí un libro en el año 2021, edité un libro, y ahora estoy trabajando en un segundo libro que en realidad mi idea es recopilar un montón de cosas que escribí en todos estos años en un solo lugar, digamos, ¿no? Ujú. Así que, y terminé un trabajo que estábamos haciendo con gente de Río Grande, para la gente que va a ver esta entrevista. Tierra del Fuego tiene tres localidades, ¿no? Dos ciudades, Ushuaia y Río Grande, y una localidad más chica que es Tolwyn, Todo bien, sí. el corazón de la isla, eh, que queda a mitad de camino, a 100 kilómetros de cada una de las ciudades. Bueno, con compañeros docentes de Río Grande, con uno de ellos estuve en el gremio docente, y con Alejandra la conocí en una capacitación que yo daba en el Museo del Fin del Mundo. Con ellos estamos terminando un trabajo de efemérides referidas a Tierra del Fuego, Tierra- a toda la provincia, o Ujú. sea, Tierra del Fuego, Malvinas, las islas del Atlántico Sur y la La Antártida. Antártida. Qué bueno mencionar eso, que acá vos sabés que lamentablemente creo que lo tenemos que plantear como que la mayoría de los bonaerenses, porteños, y la lista es larga, mencionamos Tierra del Fuego como Tierra del Fuego per se y omiten que la provincia, en realidad por extensión, incluyendo marítima, es la provincia más grande del país. ¿M? Exactamente. Porque incluye, diría por lejos, es la más grande del país, porque incluye todo el océano y el paso bicontinental, en definitiva. Claro. Sí, sí. Considerando a la Antártida, Ushuaia, por ejemplo, está en el centro del país. Ujú. El centro del país no es Córdoba, que me perdonen los cordobeses, sino que es Ushuaia, ¿sí? En esta Argentina bicontinental. Eh, y ahora, bueno, vamos a ir a algo que ha sido de público conocimiento o no tanto, pero en general sí. Para el público lector de esta publicación sí es de público conocimiento, que son estos golpes que le está asestando el gobierno nacional a todo el conjunto de la provincia de Tierra del Fuego y a los habitantes de Río Grande muy en particular con estas decisiones que vienen tomando. ¿Cómo está esa situación, Hugo? Mira, cada vez que hay un gobierno neoliberal, Tierra del Fuego tiembla, ¿sí? Ujú. Ya lo hemos pasado con Menem, lo hemos pasado con Macri, y ahora se vuelve a pasar con Milei.
todos los gobiernos neoliberales consideran el primero, queda en un muy segundo plano la cuestión de la soberanía. En este gobierno directamente no existe la cuestión de la soberanía. Eh, el tema de la promoción industrial, la ley de promoción industrial, que protege a las industrias que se han establecido acá en Tierra del Fuego, eh, directamente la ven con un sentido economicista muy burdo y muy sencillo de, bueno, a ver, se gasta demasiado en la promoción industrial. Eh, yo, por ejemplo, el lunes estuve en una charla. La charla la dio el vicerrector electo la semana anterior de la Universidad de Tierra del Fuego, que ha sido secretario de Industria en el gobierno de Melella y que es uno de los tipos que más sabe de industria acá en Tierra del Fuego. Se llama Juan García. Y yo, cuando estaba terminando la charla, que me pareció, más allá de lo que voy a decir, me pareció muy interesante. Me enteré de algunas cuestiones que realmente no las sabía y que seguramente yo, que estoy en la militancia política, no las sabía. Me imagino que la gente que no tiene la más pálida idea, mucho menos. Ujú. Pero yo, igualmente, a pesar de todo eso, yo decía, nos están haciendo discutir una cuestión mínima, porque mientras discutimos si la promoción industrial en Tierra del Fuego sí o la promoción industrial en Tierra del Fuego no, eh, hay gente generalmente no de nuestro país, que está haciendo esa famosa maniobra del carry trade, especulando financieramente, no aportando nada, y el gobierno está en un tembladeral, y entonces, para garantizarle a sus amigos que se van a poder llevar los dólares en el momento que quieran, nos volvió a endeudar con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, yo digo, ¿de eso no se preocupan? Que son 20.000 millones más de lo que ya nos endeudó Macri. ¿Quieren hablar de una cosa chiquita cuando hay que hablar de soberanía? Habría que hablar de muchas cosas, ¿no? De cuánto le cuesta al país la promoción industrial en Tierra del Fuego. Entonces, la situación en este momento es que hay un compromiso de las empresas de mantener el empleo de todos los trabajadores de las distintas plantas en Río Grande, pero también hay plantas acá en En Ushuaia. Ushuaia. Ujú. Sí, 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 hay varias empresas acá, tres, cuatro empresas acá. Eh, bueno, la promesa de hasta fin de año Sí. sostener el empleo. Claro, hasta diciembre, o sea, pasadas las elecciones, eh, comienza el periodo de vacaciones, siempre más o menos el 15 de diciembre aproximadamente, depende de cuándo caiga esa fecha, que comienzan las vacaciones en las fábricas. Ujú. Y eso es irte de vacaciones y no saber si cuando volvés Con vas una a tener espada de un trabajo. Damocles. Con una espada de Damocles te Claro. ves. Encima, digamos, en enero, cuando la gente de la fábrica va a estar en las vacaciones, va a darse la segunda rebaja a lo que se cobra por los celulares importados, con lo cual, digamos, ahí sí va a haber una pérdida de competitividad bastante importante, y, digamos, el importado indudablemente va a pesar más que la producción nacional, y las empresas se van a encontrar en serios problemas. Así que lo que se hizo fue patear el problema para más adelante, esperando, digamos, que mejores vientos por ahí favorezcan sostener la promoción industrial, que creo que eso no se va a dar. O sea, no va a haber un cambio de planteo.
Eh, y la gente, bueno, se quedó con una sensación de impotencia y de total angustia, porque bueno, ahora tiene el trabajo. Convengamos también, porque esto también hay que decirlo, ¿no? No sé qué imagen se harán en el norte, como decimos acá, porque acá todo queda en el norte, hasta Río Gallegos. ¿Qué imagen se harán sobre lo que es un empleo industrial? Acá la gente, salvo, no te podría decir el porcentaje, no averigüé eso, pero una parte importante de los trabajadores tiene contratos de 3 meses. Mm, claro. O sea, la renovación No es difiere a lo que pasa en permanente. Buenos Aires, eso. No difiere. Claro, es una espada de Damocles permanente. Sí. Como es un laburo, en cierto sentido, parte de este laburo de la industria es estacional. Por ejemplo, los aire acondicionados, Ujú. los televisores, cuando hay mundiales, ahí contratan gente porque, bueno, la producción es importante, pero es un trabajo bastante estacional y la gente está sometida continuamente a una situación de precariedad muy grande, ¿no? Así que a esa situación de precariedad ya de por sí, aún en los momentos de mayor producción, que fue más o menos para el año 2010, se le suma ahora esta incertidumbre de qué va a terminar pasando con la promoción industrial en la medida en que en enero se van a bajar mucho más los impuestos a la importación y la liberación así del ingreso de, de celulares importados, básicamente. Celulares, televisores, aires acondicionados. Hugo, vos planteás, por un lado, usaste el término que es un tembladeral en términos financieros, lo que acontece. Por otro lado, funcionarios del gobierno se animaron, llegaron lo suficientemente lejos como para sugerirles a los trabajadores de Río Grande que tendrían que buscarse otro trabajo. ¿Mm? La semana pasada lo plantearon con las mismas palabras que las estoy diciendo yo. Lo que en buen romance puede implicar tener que ir a emigrar a otra provincia, porque, bueno, es limitada la potencialidad de Tierra del Fuego si le cercenan el polo industrial en Río Grande. Eh, ¿Es una cuestión meramente de neoliberalismo o inducen ustedes, intuyen que hay algo más en términos de territorialidad de parte del gobierno tras estas decisiones? Sí, muy bueno que me lo preguntes, porque sí, sí, esa es otra de las facetas, ¿no? Este, perdón, hay toda una cuestión. La mayor parte, yo estuve en la marcha que hizo la UOM la semana pasada, estuve en la marcha tratando de aportar mi humilde granito de arena a esa movilización, y la verdad que lo que vi fue muchos jóvenes, porque el dato por ahí importante con respecto a esto que estamos hablando es que la mayor parte de la gente que trabaja en las fábricas son fueguinos, Mm, ¿sí? Fueguinos, o sea, Tierra del Fuego a partir de fines de la década del 70, pero particularmente en la década del 80, recibió una inmigración importante. mm, Solamente pensemos que en la década del 70, más o menos, sí, a principios de los 70, había 13.000 habitantes en Tierra del Fuego, con una población mayoritariamente chilena, y ahora rondamos los 200.000 habitantes, con una población mayoritariamente argentina, proveniente de todas las provincias argentinas, de todas las provincias. Te podés formoseños, misioneros, chaqueños que odian el frío, digo el calor y se vienen al frío, a veces después
muchos se deprimen y se vuelven, ¿no? Pero, digamos, población de todas las provincias. Pero esa población, los que han podido sostenerse acá, han tenido hijos y esos hijos, muchos, se quedan en la provincia. O sea, acá la cuestión de la inmigración es medio complicado plantearla, porque, digamos, el que nació acá y bueno, Sí, tiene ganas sí. de quedarse Por acá, supuesto, ¿cierto? no, son cuestiones de raíces ya. Ahí. Y de Claro, varias claro, generaciones acumuladas. en algunos de varias generaciones. Sí. Y entonces el tema del el despoblamiento de la provincia, creo que ahí atiende tu pregunta, Ujú. también tiene que ver con dejar a la provincia, digamos, bastante desguarnecida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Despoblada, a merced de la posibilidad de implantar, como se viene hablando, una base norteamericana. eh, y además, una cuestión muy importante, porque nosotros hablamos eh, o sea, la gente te puede decir, bueno, pero en la Antártida hay un tratado donde la discusión de la soberanía está en suspenso, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, perfecto, pero eh, un montón de países que están muy lejos de la Antártida, no como a 1000 kilómetros como nosotros, este, tienen bases científicas y tienen toda la intención de quedarse en la Antártida. Así que, digamos, nosotros que somos el país que más larga permanencia tiene en la Antártida, porque en 1904 se estableció una base meteorológica, un observatorio meteorológico en las Islas Orcadas, dentro del área antártica. Así que imagínate que hace más de 120 años que hay una permanente presencia argentina en el continente antártico. Así que nosotros tenemos derechos y esos derechos a su vez están enfrentados a los reclamos de los británicos que se basan justamente en la posesión de las Malvinas, de las Georgias y de las Sandwich para reclamar su parte en las Malvinas. Que su parte en las Malvinas, perdón, en la En la Antártida, que Antártida, su sí. parte en la Antártida es la suma de lo que reclama Argentina como el sector antártico argentino, más lo que reclaman los chilenos, ¿no? O sea, son bastante jodidos en ese sentido, porque mira que hay espacio en la Antártida y reclaman justamente lo que reclama Argentina. Así que, digamos, en la Antártida, en una de las bases de la Antártida hay una escuela provincial, una escuela de tierra de la provincia de Tierra del Fuego, la escuela número 38. Eh, Así que, digamos, toda la política que se ha ido dando desde que la CER llegó en 1884 a Tierra del Fuego y que la idea era poblar Tierra del Fuego para que hubiera poblar, a ver, los indigenistas se van a enojar porque poblar estaba poblada, ¿no? Pero bueno, asentar lo que son autoridades y lo que es la población blanca, fue una de las preocupaciones permanentes de 1884 en adelante. Primero fue una cárcel, la Sí, cárcel claro. cumplió su función, en el norte de la provincia fueron las estancias, también en cierta medida cumplió de alguna manera una función, pero digamos, llegado ya más de la mitad del siglo XX, esas dos formas de buscar poblar Tierra del Fuego no eran, digamos, todo lo benéficas que se podía esperar. Se buscó otra alternativa y la alternativa fue la ley de promoción industrial. Así que el tema de la población de esta parte de nuestro país siempre fue un tema de preocupación y siempre estuvo ligado a la importancia geopolítica de Tierra del Fuego, ¿no? Una provincia que tiene al norte el estrecho de Magallanes y al sur el Cabo de Hornos, los dos lugares por donde se puede ir del Océano Atlántico al Pacífico y viceversa,
a partir de 1914 con el Canal de Panamá perdió cierta importancia, pero un conflicto que de alguna manera perjudique el tránsito por el Canal de Panamá vuelve a ubicar en un sitial importantísimo el Estrecho de Magallanes y el paso por el Cabo de Hornos. Así que, digamos, hay una importancia geopolítica indudable en Tierra del Fuego, y la necesidad de poblar siempre estuvo asociada a eso, ¿no? A sostener la soberanía de nuestro país en este rincón tan alejado de la patria. Así que la idea de buscar cercenar parte de la población que se tenga que ir, digamos, tiene como finalidad desproteger de alguna manera este espacio. Y con respecto a lo que vos decías de buscarse otro trabajo, me parece muy interesante poder hacer una aclaración al Sí, respecto. En el año 2021, ¿sí? Medio finalizando la pandemia ya en ese momento, Juan García, que era secretario de Industria en ese momento, se reunió con el ministro Culfas y el gobierno nacional, producto de varias reuniones donde fueron afinando un poco la idea, el gobierno nacional sacó un decreto, el decreto 725 del 21, del 2021, donde se estableció un fondo para la ampliación de la matriz productiva fueguina. O sea, un fondo que iban a aportar las mismas empresas que están radicadas acá para utilizar esa plata para buscar, digamos, ampliar la matriz productiva, ¿sí? O sea, no quedarse con el tema de los celulares, los televisores y los aire acondicionados, sino, bueno, avanzar en otros proyectos que permitan generar empleo y que se salga, digamos, de esa matriz productiva que además también hay que aclarar, durante mucho tiempo hubo empresas textiles y empresas de plásticos en Tierra del Fuego. por No es que supuesto. solamente existió la industria Te electrónica, hago un había paréntesis. Yo industria trabajé en una de esas, pero en el área administrativa en Buenos Aires, en una fábrica Ah, de mira, industria textil que está anclada o estaba anclada en Río Grande. claro, claro, o sea, también, si bien la incidencia de cantidad de trabajadores, etcétera, siempre fue menor, pero hubo otros rubros, ¿no? No Sí, es que sí, sí, sí. solamente estuvo la industria electrónica en nuestra provincia. Es decir, que tienen Así que sí, ese marco como para desarrollarse, lo tienen. El asunto es las directrices que vengan desde Casa Rosada en este momento. bueno, Ni más ni menos, ¿no? La Secretaría de Industria de Nación creo que es la que es encargada de administrar ese fondo, así que podemos saber, digamos, qué utilidad le van a dar, ¿no? Porque también en definitiva, viste, una cuestión que se planteaba en esta charla, eh, ¿para qué, o sea, cuál sería el destino del ahorro fiscal de no seguir sosteniendo la promoción industrial en Tierra del Fuego? ¿Cuál sería el destino? Porque en todo caso podría verse con buen ojo que lo que se ahorra acá se realizan, no sé, hospitales, escuelas, etcétera, etcétera. Pero el ahorro ese es para pagar la deuda externa. Y la Claro. deuda externa es para bancar la especulación financiera. O sea, quieren sacarle trabajo a la gente y trabajo genuino, porque las promociones industriales, promoción industrial también existe en Brasil, está Manaos, que es como la hermana melliza de Tierra del Fuego. La promoción industrial siempre ha estado, el incentivo y la protección siempre ha estado. Andá a querer vender algo en Estados Unidos ahora Mm. con nuestro amigo Trump, ¿no? El proteccionismo. Entonces yo digo, el proteccionismo siempre existió, las barreras siempre existieron a la producción extranjera de países a los que nosotros supuestamente admiramos. Así que yo no veo nada malo en seguir sosteniendo un régimen
sobre todo en una provincia que tiene un territorio ocupado, porque también nos olvidamos de eso, ¿no? Hay una parte de la provincia que está ocupada por una fuerza militar extranjera, que encima representa no solamente su país, sino una organización como la OTAN. La OTAN, exactamente. Entonces, me parece que hay cuestiones que hay que hablarlas no desde el mero sentido economicista y del déficit o no déficit, sino que entran en juego para mí otras variables, ¿no? Que este gobierno, obviamente, para ellos no existe, o sea, alguien que dice que admira a Thatcher, indudablemente, y que ahora le va a dar el rango de embajadora a una mujer que sostiene que no, que la cuestión de la soberanía, del reclamo soberano ya pasó. Esta va a ser la embajadora que van a poner en el Reino Unido. Así que el tema soberanía obviamente no existe para ellos, como también en un momento Macri minimizaba de Decía una que no, manera él tremenda, había ¿no? dicho que no, nunca entendía esta cuestión de la Claro. extensión territorial, digamos. Sí, y que además tener a las Malvinas iba a significar un mayor gasto. O sea, Exactamente. bueno, cualquier cosa, un mamarracho con la riqueza de petróleo y de pesca que tiene las Malvinas, dejémonos de embromar. Así que eh, bueno, hay toda una situación muy crítica porque además la oposición me parece que tiene un poco las manos atadas, más que hacer reclamos, el Congreso lo manejan entre la Libertad Avanza y el PRO, digamos, ¿no? Y si necesitan algún senador más, Siempre bueno, aparece. aprietan a las Ujú. provincias y aparece la mano levantada. Entonces estamos en una, yo entiendo la desesperación y la necesidad de hacer algo, pero la verdad que me parece que estamos un poco limitados. Pero también hay una ventana de esperanza para mí, que son las elecciones de fin de año, ¿no? O sea, se tendría que hacer una buena elección para que no logren tener una mayoría, porque ahí sí que con una mayoría de diputados y senadores que les levanten la mano a todos sus proyectos, realmente, bueno, no sé lo que nos puede deparar el destino, ¿no? Lamentablemente, estaríamos en una situación más crítica de la que estamos ahora, me parece. Hugo, da que pensar esta situación que el epicentro de cuando uno habla hoy en día en términos de soberanía nacional, hoy en día está trasladado a la realidad que está sucediendo en Tierra del Fuego, Antártida y las Malvinas del Atlántico Sur. Ahí es donde en este momento se da mayor lucha por la defensa concreta de la soberanía territorial. Sí, sí, principalmente en esta región. Pero Sí. bueno, no nos olvidemos del acuífero Paraná, No, ¿no? no, no, desde ya. Digamos, en esta Ahí, coyuntura surgió ahora lo de Tierra del Fuego, pero no, por supuesto. Ellos irán, seguramente irán por todo. sí, no, el tema es ese, ¿no? Ayer charlaba con una compañera peronista y me decía, ellos abren tantos frentes, ¿no? Que vos te ocupás de uno y te quedan unos cuantos, ¿no? Parece como el dicho de la frazada corta, ¿no? Vos te Mm. abrigás bueno, te ocupás de las Malvinas, Tierra del Fuego, pero bueno, también están en el acuífero de Paraná, que además tienen militares norteamericanos también ahí, ingenieros del área de ingenieros, interviniendo en el Paraná. Así que realmente, bueno, la pista que tiene Joe Lewis en Río Negro, Sí, sí. cerca de la costa, que es una pista prácticamente hasta podría ser de uso militar. Nosotros acá, previamente a este tema, porque ahora es el tema de las fábricas Ujú. y de la base, pero hace un tiempo, no sé si te acordás o si tuvo tanto espacio, me parece que no tuvo tanto espacio, en la localidad de Tolwyn.
esta localidad que yo decía, la Sí. tercera de la provincia, se estableció en una estancia cerca de la ruta 3, un radar que trajo una empresa privada de capitales estadounidenses y británicos. Este radar, ellos lo usan para controlar la basura espacial, todos los restos de satélites, de naves, etcétera, que están dando vuelta por el espacio, supuestamente es para controlar eso. Sí. Bueno, acá se armó un lío bárbaro porque indudablemente también podría tener un uso militar si no lo tiene, o de espionaje, ¿sí? Ujú. Justamente se instaló después de un tiempo que se había instalado un radar en Río Grande por parte del Estado Nacional, durante el gobierno de Alberto. En Tolwyn se instaló una unidad militar que antes no había en Tolwyn, buscando fortalecer la presencia militar en el sur. Durante el gobierno de Alberto Fernández se estableció este radar en Río Grande que controlaría los vuelos que se hacen de Chile a Malvinas, entre otras cosas. Una unidad militar nueva en Tolwyn. Y bueno, ahí durante todo el gobierno se terminaron de construir y de entregar 4 patrulleros de fabricación francesa para controlar las aguas y el tema de la pesca, ¿no? Y después que se instaló este radar en Río Grande, aparece esta empresa privada, que ya sabemos que lo privado en los países del primer mundo no es privado, siempre está el Estado detrás de ellos para protegerlos incluso, de capitales norteamericanos e ingleses. Bueno, acá fue un escándalo muy grande porque hubo una autorización nacional, aparentemente un funcionario de la jefatura de gabinete, cuando era jefe de gabinete Mansur, dio el visto bueno. También hubo una aprobación acá en Tierra del Fuego, que creo que tiene que ver con el tema de que aparece como empresa privada, ¿no? Entonces vos Mm. decís, empresa privada, de investigación espacial, bueno, todo el biribiri detrás del que se oculta y que uno tiene que hacer una visión y una interpretación de eso, los intereses geopolíticos, ¿no es cierto? Así que en un momento se iba a desmantelar, ahora indudablemente que con Milei eso no va a prosperar. Eh, Tayana, cuando era ministro de Defensa, planteó de que había que desmantelarlo. Bueno, la cuestión se fue extendiendo, la desmantelación no se produjo, el radar sigue ahí, y bueno, y es una preocupación, ¿no? O sea, una preocupación más de todas las que tenemos con respecto a la presencia de los ingleses y de los norteamericanos acá en el sur. Están bastante Y- rodeados, Hugo, en este momento. sí, sí, No sí, es sí, no es el mejor contexto, definitivamente. no, Eh, no es el mejor contexto. Hugo, mira, nos queda poquito. Te hago una preguntita breve para poder ir cerrando, pero esto lo tenemos que seguir, ¿eh? Porque Bueno, va a haber mucho tela para seguir cortando. Y además, sí, sí, venimos trabajando, hemos entrevistado al doctor Mariano Memoli para hablar sobre temas de Antártida en su momento. Así que tenemos una inquietud y una necesidad de medio comunitario, pero traemos estas temáticas de nuestro sur, de nuestra Patagonia. Bueno, hay elecciones y hay elecciones en la provincia de Tierra del Fuego también. sí. En este contexto y con esto que está pasando, ¿cómo las percibís? ¿Cuál es el clima respecto a la performance que pueda tener tanto lo que es el campo nacional y popular como los libertarios? Mira, la verdad que yo no lo veo muy auspicioso. Ajá. No lo veo muy auspicioso en el sentido de que acá el campo nacional y popular está dividido. Mm.
las dos intendencias principales, Río Grande y Ushuaia, que están gobernadas por gente que proviene de la Cámpora, están enfrentadas y enfrentadas mal, Las enfrentadas mal, famosas digamos, están muy internas. enfrentadas, muy enfrentadas. Y este fin de semana, el intendente de Río Grande con el intendente de Tolwyn sellaron una alianza con vistas a estas elecciones, pero también con vistas a las elecciones del 2027, que son para gobernador, ¿no? Así que el panorama, digamos, yo lo veo, no lo veo, digamos, positivo, porque me parece que con una división así tan grande, Se van a lastimar. eh, se van a lastimar. Y además, digamos, le podríamos dejar a la Libertad Avanza el campo orégano para que ganen, ¿no? Acá Milei En el balotaje. eh, ganó el balotaje y sacó un 56% de los votos. Eh, yo la verdad que no tengo muchas amistades dentro de la fábrica, así que indirectamente lo que me ha llegado es que, por ejemplo, aún con la posibilidad de perder su empleo, hay mucha gente de las fábricas que igualmente sigue viendo a Milei con cierta esperanza y no participaron de la movilización. No se sumaron una porción muy chica. A ver, las movilizaciones siempre no son, digamos, no representan al universo total ni de los sindicatos, ni Por de la gente supuesto, que sí, sí. trabaja en un área, ¿no es cierto? Siempre hay gente que se moviliza y gente que aunque adhiera, no participa, por las, por las mil razones que uno pueda entender o pensar. Pero ella estaba preocupada del bajo nivel de participación, que hubo mucha gente, de muchos vecinos, mucha gente. Hubo mucha presencia de otros sindicatos, el sindicato de camioneros, UPCN, docentes, acá, bueno, el sindicato de televisión, de los que me acuerdo que vi que pasaban, ¿no?